muy bien expuesto, una manera transdisciplinaria muy interesante, que precisamente es a lo que yo apunto, a la transdisciplinariedad. Siempre diría que dejemos primero los paradigmas del siglo XX y que pensemos que ya estamos en una edad adulta del siglo XXI y que precisamente, como nombran ahora, soy doctor en pensamiento complejo de la Multiversidad del maestro Edgar Morán, y precisamente allí lo que uno más aprende a hacer es a ser complementaria. ¿Ya? Porque a mí me parece que de nada sirve decir, la moralidad, Estamos evaluando todavía con instrumentos del siglo XX. Y me parece que precisamente esa complementariedad, esa complejidad, a lo que nos invita es, bueno, ya estamos de un lado del otro, tenemos muchas perspectivas, por fortuna estamos en esta época donde tenemos gran diversidad de opciones y precisamente decimos, bueno, yo me voy a poner a pelear con las aplicaciones, me voy a poner a hacer una actividad detectivesca sobre las aplicaciones y sobre todas las posibilidades que hay, pues desde mi perspectiva, desde mi experiencia como maestra, como docente, como tallerista, como escritora, como creadora audiovisual, bueno, como estudiante, sobre todo como estudiante, lo que digo es que lo que les voy a mostrar aquí es la experiencia del semillero de investigación que yo coordino en la Escuela de Estudios Literarios, semillero de investigación del grupo Narrativas, y pues allí hay una serie de imágenes donde hay una variedad de lo que se propone en el semillero. Entonces yo digo que antes de ponerme a decir, son más inteligente que yo, maldito ChatGPT, escribes mejor que yo, a ver estudiante, ¿qué estás haciendo? Mira, no sé qué, lo que yo quiero es que me propongan cosas complementarias, ya que se genere la investigación. Si yo genero investigación, si produzco investigación, si genero inquietud en mis estudiantes para investigar, ellos no van a recurrir a ChatGPT de manera, ay, ayúdame, no, porque van a saber que la experiencia, la intuición, la necesidad de saber nace en uno y que lo exterior es exterior y ahí está para complementarnos. Entonces, yo parto de eso. Entonces, todo eso que ustedes ven aquí son situaciones y dinámicas que se generan dentro de los investigadores estudiantes que se hacen parte del semillero. Por ejemplo, fanzine y literatura, autogestión y literatura, literatura expandida. ¿Cómo un estudiante puede volver partes de obras grandes, un fanzine que se hace de manera manual e ir a enseñar en las plazas de mercado? ¿Cómo en las plazas de mercado puede ir a investigar con las principales hierbateras y decir, bueno, ¿cuáles son las hierbas que más nos sirven a las mujeres para tratar nuestros problemas uterinos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Ya? Entonces, de aquí, por ejemplo, nace esto, de narrativas uterinas, de fanzine, de literatura, cómo mezclar tantas cosas que hay. ¿Por qué me voy a quedar con una sola opción? El aula, la tarea, la calificación, cuando hay tanto por aprender y tanto por enseñar. Por ejemplo, literatura juvenil no importa o importa. ¿Qué pasa con toda esa literatura juvenil? ¿Cómo hago yo ahora para saber si, bueno, es importante literatura juvenil, regional, local, o hablamos de literatura universal? Hablamos de la gran creación de la humanidad que es el arte y cómo allí, cómo cada uno y cada una vamos incidiendo. Otro aspecto, la noción de la éfrasis, por ejemplo, que éfrasis sabemos que es como algo nace de otra obra de arte, entonces así como vamos haciendo una conexión, un hipertexto, una red amplísima que nos va a entregar es mucha más sabiduría y mucha más conexión y complementariedad con lo que hay. Otro elemento, por ejemplo, lectura de fragmentos de Cybervagabundo al ocio creativo, literatura y autoetnografía. ¿Cómo sabemos que ahora tenemos una cantidad de cybervagabundos? ¿Y qué hacemos con eso? Como un estudiante en clase, no, él ni siquiera da la cara, no se levanta, no habla, pero ve y háblale de su cybervagabundeo y verá que te habla por lo menos una hora. Ya, y no decir, ay, no, es que eso no sirve, el conocimiento no está allí. Ahí hay conocimiento, el conocimiento está en la medida que el estudiante se apropie de lo que sabe y se apropie para investigar y para saber qué es lo que le interesa y cómo va a transmitir ese conocimiento, cómo se va a apropiar socialmente de su conocimiento. Y apropiarse socialmente del conocimiento está precisamente en decir, aprendo algo acá y voy a expandirlo y voy a entregarlo, independiente de con qué vaya. Entonces, podemos ir del cybervagabundeo a hablar de Kafka, hablar de cómo vamos con Kafka ahora, cómo estamos metidos precisamente en el absurdo de las instituciones cyberdigitales y demás. Antes era fácil un solo castillo de cemento, pero ahora ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos ahora para movernos en la cantidad de procesos de instituciones digitales y virtuales? Por ejemplo, aquí están dos afiches de las jornadas estudiantiles que hacemos desde el semillero, cuyo objetivo es que nuestros estudiantes presenten sus mejores trabajos del semestre, sus avances parciales o totales de trabajos de grado y que sea un espacio absolutamente estudiantil, investigativo, donde se den cuenta de qué es lo que está pasando. Esto es nuevo en nuestra Escuela de Estudios Literarios, hace mucho rato no estaba porque antes investigar en humanidades era muy diferente, era una cosa muy aislada, muy de cada quien con su vaina, su cosa, y pues ya sabemos que precisamente en la era de la apropiación social de conocimiento, eso es necesario.
que la gente sepa, sus contemporáneos, qué es lo que investigan, qué es lo que están haciendo, cómo es que te sensibilizas frente a un videojuego que yo ni siquiera me lo topo, cómo te sensibilizas frente a una obra antigua que para mí es aburridísima, cómo la contemporizas, cómo la vuelves fanzine, cómo la vuelves un videoensayo. ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo se transforma esa lectura? ¿Y cómo vamos a entregar también textos transformados y nuevas maneras de presentar un texto clásico a nuevas poblaciones lectoras? Dale. No, solo a lo que decías quería comentar una cosa. Ayer vi, por ejemplo, Calisto y Melibea de una manera moderna, en el Contemporánea. teatro contemporáneo, en el Festival de Teatro, y es una manera, a todo el mundo le parecía eso hartísimo ya, pero fue muy Imagínate. simpático cómo lo modernizaron y lo Muy bien. a la manera de... Vale, muchas gracias. Bien, entonces yo creo que este esquema, que es así pues súper rudimentario, pero absolutamente total para quienes tenemos el conocimiento básico de teorías de conjuntos, las lecturas hacemos una confluencia, una hibridación entre paradigmas imaginarios donde van a estar una serie de conocimientos. Ahí creo que se me fue la S porque en realidad son conocimientos. Y creo que es algo a lo que todavía muchas generaciones anquilosal del siglo XX les tienen mucho miedo. Ya no hay un conocimiento, no hay una verdad, no hay una manera de escribir, una manera de leer, una manera de entrega, sino que hay muchas maneras. Y ese es el miedo que se debe perder, ¿ya? Como hay que asumir de verdad la diversidad y la hibridación. Aquí hay un esquema muy básico, se los voy a explicar rápidamente, que es una de mis herramientas que generé pues, en mis estudios doctorales, a lo que llamamos lectura sistémica reflexiva, que obviamente viene de la lectura de los sistemas reflexivos. Y es como precisamente está el sujeto, que es quien lee, quien observa, quien interpreta y quien actúa. Porque recordemos que antes solamente era que leía, y si no tenés el conocimiento, entonces no podés entrar a aproximarte a la obra. Si no tenés tal enciclopedia, no podés hablar sobre la obra. Entonces aquí ya sabemos que el sujeto lee, y aunque no tenga todo el conocimiento enciclopédico, puede interpretar, puede observar y puede entrar a ser partícipe, actor de esa obra. Precisamente por eso ahora tenemos tanto fanfiction, ¿no? Entonces hablábamos ahora de la literatura generada por ChatGPT y demás, pero ¿acaso hemos hablado de la cantidad de novelas que hay en Wattpad? ¿Acaso hemos hablado de la cantidad de literatura que hay generada digitalmente y de la cual nadie habla porque dicen, ay, ¿acaso eso es literatura? ¿Acaso no son unas novelitas creadas por ahí por unos peladitos que no saben de mucho? Entonces creo que hay que ampliar muchísimo más los paradigmas. Entonces, pues aquí efectivamente la lectura sistémica reflexiva parte de un mundo posible, del diálogo y la complementariedad del mundo posible con la praxis cotidiana. Es decir, cualquier estudiante, cualquier persona puede decodificar, que es lo que habla ahora el profe, que es lo que hace la IA, decodifica, y cómo de la decodificación paso a emparentarme con eso en mi praxis cotidiana. Cómo sigue existiendo la magia de que podemos leer un libro, todo el auditorio que estamos, y cada persona lo asume de manera diferente según su praxis cotidiana. Entonces, evidentemente, eso nos evidencia una coexistencia entre el texto y la subjetividad de quien lee. La subjetividad de quien lee es aquella aleatoria, caótica, impredecible, automática, ¿ya? Entonces, eso es absolutamente, no se puede medir, porque es donde está allí lo caótico, lo subjetivo y lo creativo constante del ser humano, que solamente se activa en la medida que lea tal o cual cosa. Muchas veces nunca se nos activa un pensamiento, un recuerdo, una sensación hasta que leemos algo que lo hace. En ese sentido, entonces, pues hay unos pasos para leer, y creo que en la medida que nosotras y nosotros como docentes le hagamos ver eso a nuestra comunidad educativa, pues creo que hemos avanzado un poco más en términos de la complementariedad con las herramientas de la IA. Y es que hay un proceso de lectura, hay un proceso que va de lo más básico, que es lo óntico, que evidencia la estructura, el sentido, el texto, el contenido, lo que está ahí evidente, lo que está inmanente en términos de la colectividad, todo el mundo lo puede ver, a avanzar una parte lógica donde decimos, bueno, según este lenguaje que puedo interpretar, ¿cuál es el sentido de que se exprese de esa manera y no de otra? Seguimos ya una hibridación de lo óntico y lógico, donde decimos, bueno, ese contenido está expresado en un lenguaje de cierta manera, un lenguaje de tal o cual estilo, da una interpretación, y esa interpretación me da un sentido que está conectado con mi praxis cotidiana, y ahí lo voy aumentando. El siguiente nivel será el sentido epistémico, donde ya mediante esa interpretación empiezo a decir, bueno, aquí hay oposiciones, aquí hay igualdades, aquí hay complementariedades, y aquí ya empiezo a hacer una hermenéutica de lo que estoy leyendo. Finalmente, entonces, para poder comprender todo eso, como no hemos perdido de vista, que además leo, decodifico,
soy una sujeta que lee, que decodifica, que observa, que interpreta y que también está actuando, porque estoy leyendo en la medida de mi praxis cotidiana. Si yo leo así una cosa de escritor y eso no tiene nada que ver conmigo, pues no pasa nada, estoy leyendo como el siglo XX. Pero si acojo ese texto, me aproximo a él y digo, bueno, ¿qué es lo que me toca a mí como ser humano este texto? Entonces allí voy a avanzar al nivel de ser autorreflexiva. Es decir, autorreflexiva en la medida que cómo puedo yo interpretar esto desde mis cercanías, pero también desde mis lejanías. Y cómo puedo entonces empezar a crear desde eso autorreflexivo. Necesariamente el nivel autorreflexivo te da para crear a partir de lo que estás viendo, de lo que estás leyendo, de lo que estás observando, de lo que estás experimentando. Entonces allí diríamos que en el proceso autorreflexivo estamos llegando a una complementariedad tipo éfrasis. Entonces, pues yo les doy aquí una muestra como de las posibilidades que yo he encontrado para aunar hibrideces que pueden interesar. Aquí hay una, por ejemplo, uno para hablar de géneros discursivos y tipologías textuales, que uno dice, bueno, puede ser algo tan básico, ¿no? Pero ¿cómo logras trabajarlo desde autoras que no se han trabajado de manera intensa y que aún así tienen mucha significación en el mundo contemporáneo? Aquí a lo mejor reconocen algunas, unas más antiguas que otras, pero que aún han sido absolutamente desconocidas y que en la medida que nuestra comunidad estudiantil empieza a inmiscuirse en sus obras, pues dicen, wow, esto definitivamente no está leído. Definitivamente hay muchas hibrideces, muchas disrupciones que es necesario volver a leer. Porque el que Clarice Lispector haya dejado todo hecho en el 75 no quiere decir que Clarice Lispector esté abordada en el siglo XXI. Por ejemplo, su hibridez, su trastocar géneros no está abordada todavía. Todavía los estudiantes que son tan caóticos y tan de para acá, tan transexuales, leen Clarice Lispector y dicen, joder, ¿esto de qué está hablando esta señora? No entendí ni un poquito. Volvámoslo a leer. Entonces, en ese proceso de la relectura como de la reescritura, se da también esa autorreflexión constante y es ahí donde siento que a mi comunidad estudiantil se le empieza efectivamente a despertar la necesidad por conocer, que es algo que uno no puede entregar en una cápsula, entregar en un programa de curso, entregar en un regalo, es algo que se despierta en la mente del ser humano, la necesidad de conocer. Y no solamente se despierta si sentís que te está tocando el texto, si sentís que tiene que ver algo con tu cotidianidad, que te sirve como ser humano, que te sirve para mejorar tu calidad de vida como ser humano. Difícilmente considero que ya un estudiante acoja algo como íntimo si no le sirve para su vida cotidiana. Entonces, en la medida que se vuelva algo íntimo, subjetivo, en esa medida me he dado cuenta que se estimula la investigación y que nos zafamos de tantos paradigmas y tantas restricciones que hay frente al uso de las IA. ¿Qué dice esta señora Carmela? Clarice Lispector, Camila Sosa Villada, Soy una tonta por quererte, fascinante escritora. Por Beatriz Preciado, Disforia Mundi, es una locura, es una cosa bellísima. Podría hacer explotar a todas las IA. María Fernanda Ampuero con Sacrificios Humanos, fascinante, neogótico tropical de mujeres. Y Cristina Pera Rossi, que con PlayStation definitivamente explota a todos los boots. Dale, gracias. Bueno, bien, entonces yo diría que con este tipo de enseñanza uno dice, bueno, ¿a qué nos estamos enfrentando? A diversas maneras de presentar opiniones, es decir, cuando un estudiante se da cuenta de lo útil que es expresarse mediante el arte, dice, qué interesante, puedo hacer hasta una obra a punta de stickers, a punta de emojis, a punta de memes, a punta de recortes de lo que encontramos en las redes sociales, porque intentamos presentar opiniones, redactar reflexiones, argumentar bibliográficamente precisamente para abocarles a que investiguen, es decir, el que a mí ChatGPT me entregue ese resumen no me exime de ir a Google, de Google Academics, y tampoco me exime de ir a la biblioteca.